barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad. Mar del Plata siente la buena hermandad. Muy buenas tardes, estamos comenzando Seguir Andando, este programa del colectivo de comunicadores populares que semana a semana te traemos informaciones, noticias, cosas que pasan en nuestros barrios, en nuestra Mar del Plata, en nuestro país y el mundo. Tenemos muchas informaciones para compartir el día de hoy, muchas cosas que nos están pasando. Semana a semana realmente es un cúmulo de noticias, pero cosas que no nos gustarían seguir viviendo y padeciendo en nuestra querida Argentina. Cosas que nos hacen recordar, en este mes tan emblemático como un mes de marzo, recordando un 24 de marzo de 1976, nos hacen recordar esas noches oscuras que vivió nuestro pueblo, nuestra patria, y vemos cómo con diferentes actitudes y hechos, cercenando nuestros derechos, aumentando la represión del Estado hacia los sectores populares, nos llevan a dar vuelta atrás esa historia. Pero estamos para tratar de ir con otras voces, para tratar de llegar con otras, desde otra mirada, para tratar de construir desde la comunicación esta herramienta que tenemos, otra sociedad, que es la sociedad que nos merecemos vivir. Y para comenzar, seguir andando, como siempre, tenemos la voz de nuestra amiga, compañera, Verónica Lagos. En una semanita muy particular, una semana que realmente nos duele y nos duele a todos, porque nos retrotrae a lo que tenemos algunos anitos, a lo que fueron los peores momentos de nuestra historia, a los sistemas represivos, donde la visibilidad que tiene la violencia estatal se hace notar principalmente en este caso contra los jubilados, contra quienes apoyaban a los jubilados, hinchas de fútbol en este momento. Es decir, una violencia estatal que parece que no tiene techo, sino que lo que piensan implementar justamente para poder llevar a cabo este plan hegemónico de economía que tiene que ver con el hambre, con la desocupación, que nos va a llevar a la ruina a todo el país, que es lo que está pasando. Pero bueno, en Mar del Plata también pasaron cosas, también hubo manifestaciones y por supuesto no podíamos estar ausentes. Pero ahí estuvimos, ¿no es cierto? Sí, Jorge, claro que sí. ¿Cómo están, compañeros y bien, compañeras y a quienes nos escuchan? Una semana muy cargada, una semana en lo particular además que nos hace replantear parte de nuestra historia reciente. Exacto. Estamos en el mes de marzo, a muy poquitos días de conmemorarse un 24 de marzo y se ponen en jaque las instituciones de la democracia. Entonces, habíamos dicho nunca más, habíamos firmado un compromiso, un pacto democrático sobre el cual se iba a sentar ese nunca más, que tenía que ver fundamentalmente con el respeto a las instituciones de la democracia, con el respeto a las ideologías, con que no utilizar el aparato represivo del Estado al servicio de eliminar al que piensa diferente. Bueno, esta semana ese gobierno nacional de Javier Milei, que entró a hacerse cargo, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional y a ocupar bancas en el Congreso Nacional, dentro del juego que le permite la democracia, ahora lo pone en tensión. Y lo decimos concretamente por dos hechos muy puntuales que tienen que ver, por un lado, con la represión, la feroz, salvaje represión que desde el año 2001 no veíamos una cosa así, que se produjo en las afueras del Congreso a los jubilados
que, como vienen ya sosteniendo todos los miércoles, una manifestación pacífica de reclamo por la mejora en los saberes previsionales y por la cobertura total de algunas prestaciones de su obra social PAMI, que el gobierno Manu Militari decidió quitar hace poco, ¿no? Y digo, en ese reclamo pacífico ya se veía que, sobre todo para quienes no vivimos en Buenos Aires, en Capital, y lo vemos por la tele, ya veíamos imágenes que se difundían a través de las redes sociales o en la TV, que daban cuenta de que sí había represión. Entonces, frente a algunos hechos que fueron tomando alguna magnitud importante, las hinchadas de fútbol, creo que fue la del Club Chacarita. Sí, quien arrancó, sí. Y, no dejemos solo a los jubilados, que es uno de los eslabones, los grupos más vulnerables, que encima viene, digamos, la federal con toda la fuerza que tiene, y eso se le suma a la policía de la ciudad, y concretamente les pega, digamos, claro. Les pega, es decir, daño físico absolutamente. Y entonces se organiza una cruzada espontánea, maradoniana, de no dejarlos solos a los jubilados y de ir ahí un poco a poner también el cuerpo. Bueno, lo que pensamos en algún momento que primaría, tal vez ingenuamente, porque la verdad es que Patricia Bullrich es el nombre que aparece cada vez que hay un jubilado que sufre. La decisión del gobierno nacional fue redoblar la represión y no fijarse en gastos, como quien dice, decir que si se había que cobrar una vida, se cobraría una vida y quedaba como un daño colateral. La verdad es que mientras esto pasaba, digo, retomando esto de la tensión, ¿no? Dentro del sistema democrático de las instituciones, pasaba esto y pasaba dentro del Congreso que se debatía la creación de una comisión investigadora que pudiera investigar la estafa que promovió y en la cual fue partícipe necesario el presidente Javier Milei, que dejó mucha gente afectada con millones y millones de dólares en una estafa de las que llaman piramidal. Bueno, se debatía la creación de esa comisión. Entonces la misma bancada oficialista empieza a darse golpes de puño, digamos, generar un escenario, un escándalo como hacía muchísimo que no se veía. Yo no recuerdo haber visto una cosa igual, sobre todo en la bancada oficialista, que en general son las que tienden, digamos, a mantener determinado orden, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, lógicamente el resto de los diputados se levanta para tratar de separarlos, y en el momento en que se levanta, Martín Menem, que es el presidente del cuerpo, dice, bueno, no hay quórum, no están sentados en sus bancas, se cierra la sesión y no se sesiona más. Bueno, escándalo de todo tipo. Entonces ocurría el horror afuera y ocurría el horror adentro. Signado a esto, dos hechos que a mí me impactaron muchísimo. El primero fue el de una jubilada que increpa a un policía que estaba de espalda. Ese policía estaba de espalda, se da vuelta y le da un golpazo que la deja estampada en el piso, digamos, ni siquiera pudo caer de rodillas o sentada. No, directamente. Fue una cosa que era muy dura de ver. Además, una señora muy muy mayor, de casi 90 años. Y el segundo hecho, obviamente, es el que por sus consecuencias es gravísimo, que tiene que ver con la lesión que sufre el fotoreportero Pablo Grillo en manos de la Fuerza Federal, que utilizaban los tubos, digamos, de gas, los cartuchos de gas pimienta, como proyectiles directos, tirándole directamente a la gente, ¿no? Cuando se sabe que hay determinado protocolo para tirar, bueno, y con antecedentes que tenemos de esto de Fuente Alba, ¿no es cierto, Vero? Claro, bueno, lamentablemente, por eso digo, hay una historia en esto, hay una historia en
fuerzas muy cebadas, y que cuando esas fuerzas que ya están muy cebadas, porque hemos visto fotos de policías que estaría muy bien que le hicieran algún antidoping o algo antes de salir, digo, cuando además tenemos un cuerpo que sabemos que tiene una tendencia al abuso de poder, cuando se habilita desde la orden política, cuando se habilita la violencia, bueno, ahí no hay marco ni legal, no hay marco de ninguna índole, ahí salen a matar. Y a Pablo Grillo, que estaba sacando una foto en el piso, a la nada, digamos, porque creo que se arrima a un lugar donde hay un fueguito, no sé qué, en realidad recibe en el medio de la frente ese proyectil, y todos vimos por televisión cómo la magnitud de la herida en la frente, gravísimo, terrible, muy grave. Y lo que, además de la gravedad de la cosa, lo que se suma al horror es la ministra Patricia Bullrich paseándose por todos los canales oficialistas, que iban todos repitiendo la misma gacetilla, porque ahí, digamos, lo que también termina ocurriendo es que los medios repiten todo lo que el oficialismo empieza a tirar, que es decir, que en realidad le vino un rebote, bueno, una cosa que el perito después oficial que interviene en la causa dice que no es así. Hoy justamente lo estuve escuchando para ver qué decía. Después hay un trabajo que, como siempre hace la prensa independiente, por eso digo, reitero, lo que vos tantas veces recalcás, que la importancia de los medios independientes, no subestimar el alcance de una imagen que se toma con un celular, ver lo que se transmite en vivo. Hay una página de una cuenta de Twitter que la llevan a científicos del CONICET, y que estaban pidiendo imágenes, drones, todo lo que hubiera, y pudieron por suerte reconstruir cómo había sido el ataque que sufrió Pablo Grillo, y que de ninguna manera tenía que ver con un rebote, como decía Patricia Bullrich. Claro. Es decir, se mantienen en las suyas con este relato de legitimar la violencia, ¿no? Y no solamente, digo, pensar en términos de que descreen de las instituciones. Bueno, el mismo presidente dijo que era un topo que venía a escribir el estado de adentro. Claro. Por acción o por omisión, se había producido muy poquitos días antes, a raíz de unas fuertes lluvias, una inundación muy grave en Bahía Blanca, y también pensar ahí cómo la ausencia del presidente de la nación, el ir, digamos, solamente para sacarse un par de fotitos, el otra vez negar la ayuda que necesita, porque la verdad es que creo que quisieron enmendar el error que tuvieron y bien asumieron de decir, bueno, arréglense que ustedes van a poder, y dijeron, vamos a poner unos 10.000 millones a disposición, cuando 10.000 millones no alcanza realmente. Es un vuelto para eso, claro. Toda la ciudad y algunos pueblos de alrededor. Bueno, digo, me parece que estamos asistiendo a la expresión, a una de las expresiones máximas de el decir, bueno, asumo dentro de las reglas que la democracia me permite, juego este juego, pero una vez que la democracia me coloca en roles de responsabilidad institucional, bueno, pateo el tablero, ¿no? Seguro. Pateo todo y entonces vale todo. Ya no es tratar de ratas a los diputados, a los senadores, ahora directamente prescindir. Digo, hay un DNU, un decreto de necesidad y urgencia que se firma para adquirir una deuda nueva con el FMI, prescindiendo totalmente del Congreso. Bueno, me parece que esta semana lo que nos dejó como balance fue un poco esto, ¿no? Y lo que venimos hablando, Vero, con el tema de la comunicación, yo creo que hoy tenemos una ventaja de años, de años, por ejemplo, de hace 40 años atrás, cuando pasaron y hacían los servicios de inteligencia las mismas cosas que ahora, pero hoy es más fácil desbaratar esas operaciones. Porque dejarte, como dejaron hoy,
autos de la policía con las puertas abiertas, camiones con piedras para que la gente los agarre, siempre existió, pero quizás no teníamos los elementos para poder demostrárselo a la sociedad de qué forma operaban. Una de las cosas que salieron a la luz, por ejemplo ahora, mejor dicho, en el recuerdo de mucha gente, que fue en una represión, en un paro de la CGT, en la época de Alfonsín, la famosa vidriera de Modart, que fue una vidriera de una casa de ropa en Buenos Aires, que rompieron los servicios de inteligencia a piedrazos, justamente para justificar una represión cuando no pasaba absolutamente nada. Bueno, hoy nos permiten, a partir de un teléfono, a partir de las nuevas tecnologías que tenemos, sacar a la luz todo ese tipo de cosas. Y antes contábamos justamente con el fotoperiodismo, es decir, pudimos, gracias a un periodista, saber qué es lo que pasó con Gostek y Santillán, concreto. Si no, eso también quedaba en la nada. Supimos de los 2 chicos fusilados en Tablada gracias a otro fotoperiodista también. Es decir, hoy con más herramientas se les va a dificultar también ocultar ese tipo de pruebas. Lo que sí tenemos que empezar a analizar de qué forma las transmitimos para romper justamente la hegemonía de esos medios a los cuales le están vendiendo cualquier basura a la población y la población lamentablemente muchas cosas compra. Creo que es un gran desafío que tenemos por delante, Vero. Sí, la verdad es que sí, es cierto. Además, digamos que esas imágenes que se registran a veces ocurren con transmisiones en directo, claro, y se viralizan en redes y me parece que desmienten todo eso. No obstante, es como vos decís, digamos, queda la otra parte de que a esta información, a la difusión, incluso a la explicación de las imágenes que se ven y a todo lo que se puede ir revelando de cómo en verdad ocurren los hechos, sí es verdad que todavía falta llegar al grueso de la población, ¿no? Eso es un desafío, porque es verdad que mucha gente todavía sigue consumiendo medios masivos, que claro, sabemos que está, sobre todo, digamos, estamos en instancias donde Clarín ha comprado a los medios que tenía Telefónica, Internet, sistema de cable, etcétera, etcétera, y canales. Entonces me parece que ahí todavía falta un poco. Me parece que además el gobierno empieza a tomar cuenta de eso, porque claro, leía hace pocas horas que se prohíben los drones para la marcha del 24, claro, por ejemplo. Claro. Bueno, claro, porque los drones permiten muchísimas veces desbaratar los relatos oficiales, entonces la gente desprevenidamente va a empezar a creer solamente en la imagen parcial. Me parece que sí. Yo en eso, la verdad es que a veces como uno reniega, ¿no? Con las redes sociales, me parece que en eso están cumpliendo un rol fundamental. Hay mucho periodismo independiente que hace coberturas, como en este caso Pablo Grillo con su cámara. Exacto. Pero me parece que eso cada vez está más a la orden del día. Es más, el presidente Milei, La Libertad Avanza, se jactaba, digamos, de haber podido, solamente con redes sociales y a través de la creación de comunidades virtuales, haber podido lograr determinado consenso con determinado sector de la población. Bueno, me parece que esa misma herramienta se les puede llegar a volver en contra. Sí. Jorge, una cosa que no contamos, pero digo, ahora pensándolo me olvidé de contar que en Mar del Plata también fue una marcha de jubilados con bastante volumen. Me parece muy interesante además que la hinchada de Alvarado, que es un club local, es un club de fútbol que seguramente conformado por hinchas de sectores de clase muy trabajadora, se hicieron presentes y acompañaron también a los jubilados, juntos con, obviamente, expresiones políticas, expresiones de los gremios, de las centrales de trabajadores
movimientos sociales, eso que fue un llamado a una movilización ahí nomás frente al PAMI, tomó tanto volumen que desde el PAMI se hizo una pequeña marchita hasta el monumento. Me parece interesante. No pasó nada, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no mandó su policía a reprimir. Nadie rompió nada, no pasó absolutamente nada. Se cantó el himno, se llevaron consignas, se aplaudieron, se cantaron canciones. Bueno, hay posibilidades de ejercer el derecho a la protesta, el derecho a peticionar a las autoridades de una forma que no implique el riesgo de no volver vivo a la casa. Y esto lo quiero enganchar con una resolución de la jueza que interviene en la liberación de 114 personas detenidas en el momento de la represión, que me parece que fue ejemplificadora, así como a veces la verdad es que protestamos muchísimo contra los jueces cómplices de asistir pasivamente a todo esto. La jueza que interviene, la verdad es que no me acuerdo el nombre en este momento, pero seguramente lo vamos a chequear de nuevo, programa. La verdad es que es un fallo ejemplar. Primero, los libera inmediatamente. Segundo, dice, es el derecho a la protesta, bánquensela, la gente tiene todo el derecho y la libertad de hacerlo. Y segundo, o tercero, de todos los que me mandaron, el procedimiento fue absolutamente irregular. No me dicen ni por qué detuvieron a estas personas, ni en qué momento, digamos, ni a la hora, ni en qué esquina o en qué calle y qué estaban haciendo. Sí, en qué circunstancia, nada. Claro. Entonces me parece un fallo que por ahí, además, le echaron todos los perros encima, como quien dice, de Clarín tildándola de camporista hasta todo. Bueno, tuvieron que salir compañeros también judiciales a decir, es una jueza que está invocando derechos básicos contenidos hasta desde el 1700, fines del 1700 para acá, en los tratados, en aquellos primeros tratados de derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Después de la Revolución Francesa, es básico lo que está diciendo, porque si no, en esto cualquiera que opine diferente, incluso una jueza con una resolución, es puesta en tensión, así como fue puesto, digamos, en duda si no se lo merecía o no la jubilada, o lo golpeó el policía, o si no se merece Pablo Grillo por ser militante peronista o kirchnerista, que le metan una bala en el medio de la frente. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Decían, ¿no? Total. Claro. Entonces, me parece que hay dos propuestas diferentes. Hay una provincia donde en una ciudad, incluso gobernada por un signo distinto, se puede, y celebro, porque hemos tenido episodios donde el intendente con sus compadreadas ha mandado a llamar a la federal o a grupos especializados, se puede protestar sin temor a volver o a no volver a la casa, y la verdad es que en Capital Federal parece que no, a esto se le suma cosas muy muy graves, digo, para tener memoria hacia el 24, pero además para tener memoria en un año en que se eligen qué representantes queremos tener en los congresos. Digo, también se viralizaron imágenes de policía de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma donde gobierna Jorge Macri, metiendo en el patrullero a nenes de 12 años que salían de la escuela. Loco. Sí. De loco. Sí, hemos visto cualquier cosa. Cualquier cosa. A veces nos quejamos de la inseguridad, es muy cierto. Ahora me da mucha más inseguridad que mi hijo, al salir de la escuela, se ha metido en un patrullero. Ningún niño puede ser trasladado en un patrullero de las fuerzas policiales sin presencia de los servicios locales de promoción y protección de derechos del niño, sin presencia del 102 en la provincia de Buenos Aires. Claro. Atentos a esto, gravísimo todo. Entonces, ha sido una semanita que nos ha dolido muchísimo Bahía Blanca,
y se banca la solidaridad de la gente, claro. Entre los municipios y la provincia, digamos, seguramente que se va a acompañar, pero digo, nos ha dolido también mucho más este ataque al sistema democrático que nos costó tantísimo conseguir. Digo, están empezando a romper cosas mucho más profundas. La foto de las piedras contra la Casa Rosada, la verdad, un horror en el sentido de no podemos comparar una bala en la frente de una persona frente a una pared cuya pintura se dañó porque le arrojaste una piedra. A mí, perdónenme, pero digamos, todo lo material se reconstruye. Es como decir, bueno, una pollerita corta, es decir, recuerdo cuando en los encuentros de mujeres decía, bueno, las mujeres son todas unas locas que terminan grafitando las veredas. Bueno, sí, claro, estamos con ese discurso, ¿no? De preocuparnos más por la fachada de la Casa Rosada que por cómo golpean y tratan a la gente. Esta semana ha sido una semana muy dura. Muy dura. Y una cosa que nos quedó pendiente también son las condiciones con las cuales estuvieron los detenidos, que fueron terribles, pues no llevaban a ningún lugar, los tenían adentro de los camiones, sin posibilidad de poder ir a un baño, de tener servicio de agua, es decir, son seres humanos, muchachos, no, lo tuvieron durante horas, incluso algunos con algunas enfermedades y patologías que tenían, que eso se hacía imposible de vivir. Por eso que hasta en esos casos también se viola incluso lo que son los derechos humanos en su totalidad. En su totalidad, un desprecio total por la vida. Desprecio total por la vida, Vero. Absolutamente. Sí. Es parte de la violencia institucional que ejercen, que hay un goce ahí en el ejercicio de eso. No tengo ninguna duda que la formación que recibe la Policía Federal, más las órdenes políticas de las jefaturas políticas de la Policía Federal, habilita este tipo de comportamientos. Claro. Por otro lado, también es verdad que saben de la ilegalidad de lo que están cometiendo, entonces no tienen a dónde llevar a esa gente porque esa gente no ha hecho nada, digamos. No hay cómo llenarle una planilla y entonces vemos situaciones donde espero que algún fiscal en algún momento empiece a pedirle explicaciones al gobierno nacional, a pedirle explicaciones a Patricia Bullrich y que alguien, como diría la mismísima Patricia, que el que las hace las pague. Tal cual. La verdad es que acá el que siempre paga es el que va a manifestar, con en este caso el jubilado con el bastón. Pues esto, como vos decís, digamos, las imágenes que se viralizan donde hay un servicio que está prendiendo fuego un contenedor, donde el que está dando vuelta el auto, o tiran un revólver suelto, esa otra. En el pasto, bueno. ¿De eso quién se hace cargo? Claro. ¿Eso lo paga alguien? La verdad es que vimos también imágenes donde la policía llevaba custodiada a una joven que iba encapuchada, con barbijo y qué sé yo, y la cuidaba como si se tratara, no sé, de Karina Milei. Bueno, hay imágenes que dan vueltas por todos lados y si yo las vi y vos las viste, Jorge, seguramente un fiscal las vio también. Estaría buenísimo que esta semana, que arranca el lunes, nos encontráramos que alguien de oficio la notificó a Patricia y dice, che, Patricia, ¿acá qué pasa? Gobierno nacional, háganse cargo de algo, alguien tiene que pagar algo, digamos, no puede ser todo tan gratuito. Además del horror de las burlas del grupo de trolls pagos, que la pagamos entre todos, que es un séquito de gente contratada por el gobierno que tiene sus oficinas en la Casa Rosada, que se dedica a través de cuentas en redes sociales a instalar mentiras o a ponerle me gusta a cuanta publicación horrorosa haya por parte del presidente Milei. Bueno, en este caso fue burlarse de la imagen en la cual se veía la herida tan profunda que había sufrido con el cráneo quebrado Pablo Grillo, digamos. Eso
Horror de los horrores. Bueno, todo eso me parece que en algún momento eso va a pegar la vuelta. Exacto. Me gustaría que además de pegar la vuelta, me gustaría muchísimo que antes la justicia interviniera, así como hay juezas, como la jueza que dio la resolución que libera a los 114 detenidos, tan espectacular, me parece que debería haber otros también, ¿no? Seguro, que empiecen a actuar. Vero, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, Jorge y equipo, un abrazo grande. Ahí la escuchamos a Verónica Lagos en el habitual espacio que compartimos semana a semana, trayendo las reflexiones de las cosas que pasan, principalmente con Verónica, charlando las cosas de nuestra querida Mar del Plata. Y en estos momentos tan particulares siempre buscamos voces de referentes de diferentes organizaciones, de viejos amigos y compañeros que siempre aportan desde su lugar su visión de las cosas que nos están pasando hoy. De momento vamos a hablar con Cristian Arroyo, referente de la Corriente Nacional de la Militancia de Mar del Plata, que justamente, bueno, con Cristian nos conocemos hace muchos años, desde esa resistencia a las políticas neoliberales de los 90 hasta hoy. Y bueno, y cuando vemos lo que nos está pasando, tiene que ver también con estos correlatos históricos, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, amigo y compañero? Exactamente, acá andamos, Cristian. Bueno, preocupados como todos, ¿no es cierto? Con cosas que veíamos que ya estaban saldadas del pasado, como que ya habíamos discutido y superado, pero que bueno, estamos sufriendo nuevamente las consecuencias de todas estas políticas, ¿no? Sí, estamos como reeditando cuestiones que ya vivimos como sociedad, que ya sufrimos y que pareciera que hay que volver a transitar para poder volver a un cauce más normal. Pero yo estoy seguro de que esto es una cuestión que va a pasar, que es algo de lo cual tenemos que renovar el campo popular en este tiempo tan oscuro, tan gris, revisarnos, pero con la certeza y con la esperanza de que esta locura no va a prosperar. Digamos que es imposible que nuestro pueblo acepte un proyecto de país como el que nos están proponiendo Milei y sus cómplices. Me parece que es tan burdo y tan claro que tenemos que aprovechar este tiempo más que nada para pensar cómo salir de esto que otra cosa, digamos. Me parece que hay que mirarlo en clave de esperanza y en clave de reconversión de nosotros mismos. Seguro, porque ya sabemos que cuando quieren implementar planes de ajustes de estas características, indudablemente necesitan un aparato represivo atrás para poder llevarlo a cabo. El tema está cómo desde los sectores populares sabemos dar una respuesta a eso, ¿no? A mí me parece que ellos tienen un diagnóstico que el 2001 fracasó, no por el corralito, ni por bajarle el salario a los trabajadores o a los jubilados, sino porque no mataron más gente de la Plaza de Mayo y por no haber sostenido la represión. Y piensan de que Macri no fracasó por cerrar con el FMI, por la fuga de capitales, por bajar los salarios, o sino que perdió por tibio por no haber hecho mayores transferencias de ingresos de los trabajadores a los sectores más concentrados. Pero en ese marco y con ese diagnóstico, lo que podemos esperar es que estos tipos se pongan el país de sombrero, digamos, así literalmente. No es viable esto. Hubo un primer año donde la gente, en gran parte de nuestro pueblo, pero a ver, digamos todo, el 50% desde el día 1, desde antes de las elecciones, sabe que esto es inviable y que es una locura. Así es. Y el otro 50% tenés la mitad de ese 50% que realmente coinciden con un proyecto de país para pocos o que tienen una visión bastante cruel de la vida y bastante egoísta, pero el resto no. El resto está dándole tiempo y crédito a un tipo porque también hay que decir que nosotros fracasamos en el último gobierno. Tal cual. Y están diciendo, bueno, vamos a probar a ver si esto funciona. Pero la verdad es que no puede funcionar un proyecto que le baja la jubilación
a las personas mayores, que saca los medicamentos, que pisa los salarios y que propicia un esquema donde se fugan capitales todos los días y que es absolutamente inviable, dicho hasta por caballo. Claro. Entonces, ese 25% rápidamente se va a cansar, digamos. Y si eso la respuesta que tienen para esto es reprimir y como dice Milei, acelerar las curvas de la represión y ponen como un valor que no le va a temblar el pulso a la hora de tener que reprimir o matar gente, están perdidos. Claro. Porque aunque haya gente que justifique la represión, si vos tenés una parte de tu pueblo que está dispuesto a dar la vida para que vos no sigas, ya perdiste. Y eso es lo que está pasando ya en la Argentina. Seguro. Cristian, ¿cómo volvemos a seducir nosotros con nuestros proyectos del campo nacional y popular a las grandes mayorías de nuestra patria? Porque ese es el gran desafío hoy, ¿no? Tal cual. Eso a mí lo que más me preocupa es eso, digamos. Claro. No tengo ninguna duda de que esto no se sostiene, de que el reloj de arena ya está en su cuenta regresiva. Y lo que me preocupa es que nosotros después estemos a la altura de las circunstancias, digamos, claro. que fue lo que nos pasó en la última instancia, en el 2019. Se ganó con una unidad de campo popular inédita en Argentina, porque estaban todas las organizaciones, todas las instancias, todos los partidos, todos los movimientos, y sin embargo hicimos un muy mal gobierno y no pudimos dar respuesta. Y a mí me parece que hay que trabajar fuertemente en eso, digamos, pensar que no solamente ante la ridiculez que está planteando Milei de un país sin Estado, que es absolutamente insostenible, porque además, si en ningún lado es sostenible, la Argentina que se hizo la Argentina se constituyó a partir de la acción del Estado, digamos, claro, desde sus inicios. Pero ponele que lo puedan plantear en algún otro lugar, acá es sumamente ridículo. Ahora, lo que nosotros no podemos, como es tan ridículo la postura de Milei de no Estado, podemos caer en la tentación de ser espejo y decir todo Estado. Y eso claro, me parece que también es un error. Hay que pensar qué tipo de Estado necesitamos, un Estado mucho más inteligente, mucho más flexible, mucho más solidario, y por ahí un Estado más chico, pero más solidario y más justo, es mejor que un Estado más grande y más bobo, digamos. Claro. Por ejemplo, subsidiarle el gas a las mansiones para que calefaccionen las piletas no fue una buena idea, digamos. Y eso lo tendremos que revisar y evitar. Y ver cuáles son los bienes y servicios de nuestro pueblo que hay que desmercantilizar, que hay que sacar de la lógica del mercado para poder garantizarlas a todos y todas, y trabajar sobre eso. Pero no son pocas, son las que hacen a la distribución de la riqueza y que nivelan la cancha de una sociedad cada vez más injusta. Así es. Sí, indudablemente tenemos un año por delante donde este desafío que nos planteamos va a ser moneda corriente, ¿no es cierto? Cristian, por hoy nada más no te queremos seguir molestando, pero sí te comprometemos para tener una charla más ampliada, ¿te parece? Cuando vos quieras, si querés también nos podemos juntar en el piso, donde vos quieras. Perfecto. Es importante aprovechar este tiempo, como te decía, no para lamentarnos, no para ya decir lo malo que son ellos, que eso ya lo sabemos, sino para pensar qué tenemos que hacer para transformar esta situación y que cuando nos toque no tirar la pelota afuera. Seguro. Cristian, muchísimas gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo, estamos en contacto. Estamos en contacto. Hoy lo escuchabas a Cristian Arroyo, referente de la corriente nacional de la militancia de Mar del Plata, ofreciéndonos sus puntos de vista en estos tiempos tan difíciles que estamos corriendo. Siempre está bueno ver y tener en cuenta otras lecturas, otras opiniones. En este caso de Cristian, que es no viejo él, sino viejo militante, que ha entregado muchos años al servicio de la militancia popular en nuestra ciudad. Y por eso está bueno poder tener su voz, sus opiniones, porque un poco lo que decíamos, ¿no? Hacer el reflejo de lo que está pasando, todos lo sabemos porque lo estamos viviendo cotidianamente. El tema es cómo le damos respuesta justamente
a estos reclamos populares, a estas demandas de nuestra sociedad y saber escucharnos. Yo creo que eso es lo fundamental, saber escuchar a nuestro pueblo para aprender de eso y poder empezar a organizarnos y empezar a dar respuestas. Ahí lo escuchaste, Cristian Arroyo. Enseguida continuamos en Seguir Andando. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad. Mar del Plata siente la buena hermandad. Continuamos en Seguir Andando y como siempre nuestro espacio para la educación, nuestro espacio con Daniela Sueta. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, se podría decir que bien. Se podría decir, ¿no? Porque, a ver, en un comienzo de clase, pero en momentos tanto de la educación como del país, tan convulsionados, ¿no? Tan difícil para poder sobrellevarlo. Sí, totalmente. Son golpes muy fuertes que estamos viviendo. Por supuesto, algunas personas tenemos conciencia de que esto en algún momento iba a pasar. Claro. ¿No? Básicamente me refiero al tema de la estafa que está en el curso de investigación, cuestiones que tienen que ver con la economía cotidiana de todas las personas. Así es. El tema de los derechos, el tema de la violencia institucional por parte de la gendarmería, de las fuerzas nacionales. Todo eso más o menos para una persona que medianamente tiene un posicionamiento distinto al del gobierno actual nacional. Se podía prever. Bueno, claro. Es decir, desgraciadamente, ¿no? Lo que nos cayó de sorpresa a todos fue lo tremendo de la situación de las inundaciones en Bahía Blanca. Claro. Eso es una tragedia porque es algo inesperado. Pero bueno, uno esperaba la reacción de un gobierno nacional ya un poco más fuerte, directa. Obviamente no fue así. Claro. Y eso realmente va a agravar y va a profundizar el descontento social y el grado de violencia que eso genera, ¿no? Porque es un acto muy violento que un Estado nacional no responda como corresponde a una situación tan delicada. Tan delicada, con personas que han fallecido, niños, niñas. Bueno, pero bueno, la solidaridad, viste, de nosotros, del pueblo argentino, está ahí presente, y presente en primer lugar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro, que por lo menos empezó a dar respuestas en forma inmediata y concreta, ¿no? Totalmente, ese es el punto, ¿no? El tema, la gestión, claro. Gestionar las situaciones inesperadas como estas y las otras que ya sabemos cuáles son, ¿no? Que son de la raza de la falta de políticas públicas nacionales. Claro. Pero bueno, en la educación, yo por lo que sé, y por lo que casi todos tenemos conocimiento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca está restaurando las escuelas, que es lo primero, porque ese es el lugar de encuentro de niños, niñas, jóvenes, claro, también adultos, para resguardarse, ¿no? Y también lo que llevó adelante duplicó los módulos del programa MESA, porque bueno, para marzo y para abril, porque es una inversión muy fuerte para la alimentación, ¿no? Claro. De los estudiantes. Es una inversión de 725 mil millones de pesos para 24 mil más o menos estudiantes, ¿no? Muchísimo, sin un presupuesto nacional, en una encrucijada política también, en este momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tratando de recomponer las escuelas, ¿no? Ese programa se está llevando a cabo en Mar del Plata también, porque hemos visto, me parece, ¿no? No, en toda la provincia, sí. Claro, en toda la provincia, pero me refiero, estos días también en Mar del Plata hemos visto una movida con esto. Sí, porque el programa MESA surge en la pandemia. Claro, claro. Porque como no se daban los bolsones ya por el tema del contacto,
empezaron a hacer las cajitas que son programa mesa, que son unas cajas de mercadería cerradas. Claro. Y aparte se les da fruta. Porque bueno, la fruta como está cerrada por la cáscara, por decirlo así, se puede dar de esa manera. Claro. Y es un programa que continuó el gobierno de la provincia en su primer gobierno y ahora en el segundo. Bien, bien. Y sí, ante esta crisis tan grande es inevitable, ¿no? Empezar a dar respuestas de este tipo. Sí, ¿qué te parece? Porque es la única manera de poder sortear una situación tan fuerte, ¿no? Como la que fue la inundación, sumado a la situación económica que ya venía de arrastre en Bahía Blanca y la situación económica en general de todas las personas que habitan ahí, básicamente. Sí. Así que bueno, además de eso, bueno, la cantidad de voluntarios, el OPISU, ¿no? Que está trabajando ahí, que son también las cooperativas, que están trabajando en Bahía Blanca. Y en el marco de la situación de Bahía Blanca, Jorge, también tenemos el gobierno sigue trabajando en la provincia, en toda la provincia. Por eso sigue inaugurando escuelas, refaccionando otras, como la de La Plata, que es una escuela, una de las viejas escuelas normales que hay en varios lugares de la provincia. Bien. Bueno, se invirtió bastante ahí también. La inauguración de jardines de infantes, en Quilmes, en Noncham, bueno, distintos lugares que se fueron siguen haciendo inversiones para poder contener la matrícula de la población bonaerense, ¿no? De los niños, niñas y jóvenes. Y hemos visto también una campaña muy importante a partir de la convocatoria para los fines. Exactamente, bien, está la convocatoria del programa Fines, que es un programa que yo siempre recalco, que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que a través de las coordinaciones regionales, distintas coordinaciones regionales de la provincia, se lleva de la mejor manera posible, dado el contexto, y después las distintas organizaciones sindicales, políticas, clubes, sindicatos también van manteniendo lo que se llaman las comisiones de fines como proyectos especiales. Y eso es realmente el reflejo concreto de lo que es el programa Fines, ¿no? Claro. Y bueno, eso es un presupuesto tremendo porque también es cubrir todos los sueldos de todos los docentes. Dani, con todos los cambios pedagógicos que veníamos charlando, ¿se puede ir evaluando algo? ¿Se puede ir viendo cómo se están implementando? Sí, bueno, en realidad ha habido muchas jornadas en las escuelas, tanto en la escuela de adultos y en la secundaria común, muchas jornadas o plenarios, si se quiere, para poder revisar y trabajar el nuevo régimen académico. Obviamente, en el ámbito docente, más allá de los sectores identificados con algún tipo de política en el sentido ideológico, en líneas generales los docentes están un poco mareados con el tema del régimen académico, pero es verdaderamente muy fácil. Pero bueno, porque ¿qué pasa? En un contexto que se supone que se iniciaban las clases, inaugurando escuelas, con el programa Escuelas a la Obra, con un nuevo régimen académico, se suma todo lo que sucede a nivel nacional, las inundaciones de Bahía Blanca. Claro. Entonces, claro, las personas, los docentes no escapan a ello, por supuesto, estamos un poco presionadas, si se quiere, o estresadas, por decirlo de alguna manera. Y recién que empezó el año, ¿no? ¿Cómo? Y recién estamos comenzando el año, Dani. Recién empezó el año. Entonces sí, se están haciendo las plenarias, claro. Los directivos de las escuelas y los inspectores explican, revisan con los docentes el régimen académico, todas las modificaciones y la continuidad pedagógica que tienen que tener los estudiantes, las distintas intensificaciones, porque no se habla más de repitencia, sino claro. que el estudiante recursa la materia. Pero bueno, en esta vorágine que estamos ahora, en este, si se quiere, suena medio siniestro, como una especie de sátira, ¿no? Pero en este bombardeo
mediático y de hecho lo que pasa en la realidad, como lo que le pasó al periodista, al fotógrafo que está internado, todas esas cosas trabajan, ¿no es cierto?, en el imaginario social, y a veces la gente con un muy poco análisis dispara, por decirlo así, se va hacia un lugar cómodo que es el malestar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todo lo ven así de forma un poco negativa, pero yo que conozco, te lo digo así, Jorge, que trabajo en el ámbito educativo, claro. Todo lo que es el régimen académico, la continuidad pedagógica, esto de que el estudiante ahora recursa, es realmente un avance y una transformación que se necesitaba en el sistema educativo. Qué bueno que me digas eso, Dani. Pues como bien decís, ¿no? Lamentablemente dentro de los docentes hay muchas, con una mentalidad muy conservadora, que a veces, claro, como decís, como que está todo mal. Y no, vemos que, por lo que estás comentando, que son perspectivas para mejorar todo el sistema educativo. Totalmente. Lo que pasa es que justamente los sectores más conservadores, o los sectores que pedían el cambio, son los que exigían al sistema educativo que tenía que modificar un montón de cuestiones. Claro. Cuando el sistema educativo bonaerense se propone modificar, obviamente que el primer año siempre es un año piloto, es un año claro. Que se va viendo, ¿no? Sí, delante y después. Claro, bueno, ahora es como que le molesta, porque en realidad el posicionamiento de nuestras, desgraciadamente, ¿no? El posicionamiento en líneas generales de nuestra sociedad, claro. Es un lugar de queja y de malestar, con la paradoja de que a la vez somos solidarios. Bueno, sí, una mezcla de... Sí. Bueno, y después tenemos el paro universitario. Ajá. No sé si ya lo han comentado. No. Tenemos el paro de mañana y pasado, del 17 y el 18, en reclamo de la pérdida del 30%, ¿no?, de nuestro poder adquisitivo, y tampoco se han convocado a paritarias. Esto me recuerda al gobierno de Vidal, con el gobierno nacional de Mauricio Macri, que no había paritarias y te daban el aumento que querían y te lo daban igual, claro. Del 1%. Sí, acá está pasando lo mismo. Claro. Y va a haber una jornada de radio abierta frente a la catedral, porque hay una conferencia de prensa de ADUM, ¿no?, del sindicato de los docentes universitarios. Bien. Así que con todo eso, Jorge, con todo lo que está pasando, con todas las responsabilidades que hay que tener en el ámbito educativo, frente a estudiantes, gestionando, en el caso de las autoridades, llevar adelante obras públicas, es decir, escuelas a la obra, el armado de las mesas de alimento, programa mesa, a su vez la inauguración de distintos espacios educativos, todo eso en el medio de un año electoral, ¿no?, con todas las presiones que se implican, en el medio una catástrofe natural en la provincia de Buenos Aires, un miércoles de protesta de los jubilados trágico, se podría decir, que marcó un quiebre entre un antes y un después, porque, bueno, la violencia no ejercida hacia las personas mayores, terrible, hacia los periodistas, en este caso a Pablo Grillo, el fotógrafo. Eso realmente es una carga muy pesada para nosotros como pueblo, sostenernos cotidianamente con el dinero como alcanza, es decir, como se puede. Sí, haciendo milagros. Todo este conjunto de cosas que pasan, ¿no? Seguro. Pero bueno, la educación es uno de los sistemas más fuertes de la provincia. Salud, con toda la potencia, ¿no?, como para mejorarlo. Seguridad con el poco presupuesto, ya sabemos lo que pasó. Sí. Y bueno, y educación se mantiene firme porque, bueno, es una columna muy fuerte, alberga a millones de habitantes. Sí, a todos nos toca, directa o indirectamente, a todos nos toca el sistema educativo, ni hablar. Exacto, porque vos tenés el nivel inicial, primaria, secundaria de todas las modalidades, el terciario superior, el universitario. Mucha gente, se circula el pueblo por ahí, ¿no? Seguro.
Dani, ¿sabes a qué te voy a comprometer para otros programas? Para charlar el tema de los cambios pedagógicos. Para tenerlo claro nosotros también como sociedad, que a veces lo que estamos fuera del ámbito educativo no lo vemos, o vemos que algunas cosas no se están dando como uno quisiera, y está bueno que explicarlo para poder charlarlo y difundirlo también, ¿no? Porque a veces nos quedamos con esos prejuicios conservadores. Totalmente. Para romper esas cosas. Vos sabés que yo soy formadora de docentes. Ya lo sé, por eso sé con quién estamos hablando. Y de la modalidad de adultos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y uno lo nota, ¿no? A ver, el docente en la vorágine laboral no necesariamente todo el tiempo tiene que estar actualizando, claro, no, porque bueno, pero por lo menos acercarse a estos espacios de formación docente, de actualización, para poder ponerse en conocimiento, ¿no? Seguro. Sí, para el próximo programa trabajamos eso. Exacto, para conocerlo también nosotros como parte de esta sociedad, ¿no? Y poder también charlarlo y poder debatirlo y profundizarlo. Está bueno, está bueno. Sí, sí, y la importancia que tiene, ¿no? También. Pero por supuesto, pues de estas cosas generalmente en los medios tradicionales de comunicación, los hegemónicos, no lo escuchamos. Lo único que escuchamos es que la docente para porque quiere, y aparte que tiene 3 meses de vacaciones y que trabaja 4 horas por día y que es un desastre. Esa es la visión que nos hacen creer de los grandes medios de comunicación, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la realidad es que el docente es un trabajador en primer lugar. Exactamente. Y la función social que cumplen hoy en esta sociedad, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que sí, ningún problema. Yo quería cerrar con eso, sí, porque si vos me permitís... Pero por supuesto. Y tiene que ver con... A ver, una de las cuestiones que... Los papeles importantes que tiene educar, ¿no? Es poner en conciencia lo que nos pasa. Claro. Y yo digo, ¿no? Hablando así como para las personas que nos escuchan, bueno, quizás mucha gente votó este gobierno, que es un gobierno que ha decepcionado muchísimo, pero bueno, hay que tomar conciencia de que la gente votó y si lo votaste fue porque tenías esperanza de algo distinto. Claro. Porque confiaste, porque quizás te dejaste llevar por los discursos, porque bueno, nadie está exento de eso, ¿no? Pero lo importante es que uno también tiene que autoeducarse, ¿no? Y tal cual. Tomar conciencia de su propio camino y decir, bueno, me equivoqué, no estoy conforme con lo que está pasando y voy a empezar a empatizar y a solidarizarme un poco más con los reclamos legítimos, ¿no? Exacto, buscando nuevos caminos, ni hablar. Exacto. Dani, te agradecemos mucho la entrevista, mucho tu participación en el programa, que realmente nos das un aporte muy grande para poder estar junto con los docentes y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de educación, ¿no? Tema tan importante para nuestra sociedad. Nuevamente, gracias, Dani. Hablamos de eso. Así es. Ahí escuchaste las palabras de Daniela Sueta, justamente hablando de todo este tema de la educación, de qué forma se está dando a pesar de todo lo que nos está ocurriendo en el país. Hay un sistema educativo que está funcionando, que se está modificando, que está haciendo grandes reformas y bueno, esperemos que sea todo para el bien de nuestros chicos y eso va a ser para el bien de toda la sociedad. Hablamos de marzo, un mes con mucha historia en nuestro país. Un mes ligado a las peores etapas que hemos sufrido como pueblo y como patria, justamente cuando se cumple un nuevo aniversario, el 24, del golpe de Estado. Pero también hay otra fecha muy emblemática, que es el 20 de marzo del 75. Nosotros venimos hace tiempo hablando, ya desde hace mucho tiempo que se instaló, que el golpe de Estado no fue solamente un golpe de Estado militar, sino que también fue un golpe de Estado llevado a cabo como ideado por los grandes grupos económicos, por empresarios. Esto que vamos a charlar en este momento tiene que ver un poco la previa del golpe, pero que se puede ir hasta 2 años antes incluso, en un relato que hace, como siempre,
con tanta maestría Carlos del Frade. El 20 de marzo del año 1975 invadieron Villa Constitución. Policías y la pesada de la derecha sindical hicieron del albergue de solteros de Asíndar el primer centro clandestino de detención del país. Terminaron ese día con los gremialistas rebeldes. Martínez Dios, entonces presidente de Asíndar, había pagado $100 a cada represor. Medio siglo atrás comenzaba el experimento de transformar a la Argentina en un garito de la financiación de la economía de las multinacionales. Para eso tenían que disciplinar a la juventud trabajadora. Las grandes empresas, síntesis del capitalismo, decidieron pagar la represión e iniciar el ciclo de deuda externa, transfiriendo sus obligaciones a las grandes mayorías a través de la colonización del Estado. Todo comenzó en Asíndar, aquel 20 de marzo del año 1975, en Villa Constitución, el sur de la provincia de Santa Fe, cuando José Alfredo Martínez Dios era el presidente de la empresa y Alberto Rocamora, por pedido de las patronales, inició la ocupación y auspició la política de desaparición de opositores. Medio siglo después, es imprescindible pensar en aquella matriz porque no habla del pasado únicamente. Desde el año 1973, integrantes de la división policial de la Guardia Rural, los Pumas, estaban en Villa Constitución. Alejandro Lanusse, último presidente de la dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, había definido al cordón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San Martín como el cinturón rojo del Paraná. El 25 de noviembre del año 74, la lista marrón, con Alberto Piccinini a la cabeza, ganó por casi 70% de los votos la elección de su gremio. La democracia sindical duró solamente 4 meses. En la madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de 1,5 kilómetros de automóviles y camiones invadieron Villa Constitución. Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del albergue de solteros de Asíndar el primer centro clandestino de detención del país. Había una razón de peso. El ex comisario de la Policía Federal, Roberto Peregrino Fernández, confesó que Martínez Dios, presidente de Asíndar, le pagó a cada uno de los represores $100. Hubo 300 detenciones y 20 desapariciones a partir de entonces. Era el 20 de marzo de 1975. Luego vino una huelga de casi 60 días. Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al complot rojo contra la industria pesada del país. Para el dirigente radical Ricardo Balbín, los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar la subversión industrial. Walter Klein, socio de Martínez Dios, años después fue mucho más contundente frente a la Embajada de Estados Unidos. Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra. Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal, relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en el año 1983
que otra represión notoria de la AAA fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución. Esa operación fue dirigida por el comisario Antonio Fischetti, alias El Padrino o Don Chicho. Fischetti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán. Sostuvo que las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Asindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios de dinero. Remarcó que el presidente de Mercom, por ejemplo, retribuía con una paga extra de $150 diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las 6 horas de duración. Asindar pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe de personal, Pedro Aznares, y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini. Agregó que Asindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambre de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en casas reservadas para los ejecutivos de la empresa. Se formó un comité de huelga que produjo una paralización de las fábricas durante casi 60 días. Hay otras postales que parecen ser tenidas en cuenta. Y continúa desarrollando este tema Carlos del Frade, diciendo que en el año 1977 ingresó a la jefatura de la policía de Villa Constitución con el cargo de comisario inspector a cargo de la División de Informaciones. En ese momento el grupo de los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Asindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo, había una fuerza de tareas conformada por unos 40 hombres que venían de distintas unidades del litoral. Provenían de distintas brigadas, estaban un mes y los renovaban por otro contingente. Estaban dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía una sección para cuidar Rosario. En la práctica, ellos dirigen los procedimientos, como detenciones o custodias de un lugar, y pedían nuestra colaboración. Mientras estaba en el área 211, era cuando nos hacían ir periódicamente a Rosario para reuniones con distintos lugares. Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Policía Federal, Destacamento 2 de Gendarmería Nacional, Liceo Aeronáutico Militar, Fábrica de Armas Domingo Mateu, Unidad Regional San Lorenzo. En la Fábrica Militar de Armas estaba a cargo del teniente coronel Gargiulo. Antes había sido interventor de la UOM en Villa Constitución. No había homogeneidad en los grupos, sostuvo Carlos Roberto Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984 ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, constituido en Villa Constitución. Este relato corresponde a él, justamente al comisario inspector Carlos Roberto Rampoldi. Aquella fuerza de tareas comenzó a funcionar en el año 1975, cuando el ministro del Interior, Alberto Rocamora, ordenó la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica de justamente Villa Constitución. El 20 de marzo del año 75, yo pude ver a las 7:30 de la mañana coches Ford Falcon sin patente que vendían de San Nicolás de los Arroyos y también de Rosario. Me consta porque pude contarlos. En total eran 105 vehículos. En su interior, entre 4 y 5 individuos.
Los autos eran particularmente bordó, azul marino, verde claro y verde oscuro. Estos individuos portaban armas largas y cortas, mostrándolas por las ventanillas, algunos a cara descubierta, otros se cubrían el rostro con pañuelos, lentes ahumados y gorras con viseras oscuras, boinas azul marino y verdes. Contó el repartidor de sodas, Pedro Alfaro, el 7 de febrero del año 1984, también ante la Comisión de Derechos Humanos de Villa Constitución. Dijo que el agente de la policía montada, Juan Carlos Miranda, le confesó que a varios detenidos los llevaban hasta dentro de Asíndar y que Raúl Ranure, uno de los principales represores de la ciudad, era halcón, que participaba de los operativos nocturnos que se hacían en Villa Constitución, tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente, que le había otorgado a Asíndar para que se movilizase junto con la oficialidad de la Policía Federal. Este señor era quien planificaba los operativos contra los trabajadores metalúrgicos que pertenecían a la lista marrón. El 20 de octubre del año 75 secuestraron a Julio Palacios, Carlos Ruesca y la abogada de Grandi. Un día después encontraron los 3 cuerpos asesinados. Según comentarios a la abogada de Grandi, le seccionaron un pecho, a Ruesca lo mutilaron y torturaron, y a Palacios le arrancaron los testículos, recordó Alfaro. Apuntó que según comentarios que circulaban por la ciudad, el secuestro de Palacios, Ruescas y la abogada de Grandi fue perpetrado por la AAA. Este grupo parapolicial se identificaba por el uso de capuchas, gorras y lentes oscuros. Tenían el cuartel dentro de la jefatura de Villa Constitución, donde guardaban además sus autos, utilizaban las mismas instalaciones del sindicato como alojamiento. Para Alfaro, el comisario Rampoldi, en 1975, ya era integrante del Servicio de Informaciones de la Jefatura villense y esencialmente ha prestado y presta servicio a Asíndar. Me consta que tiene el organigrama completo de la planta. Ha sido invitado a almorzar en reiteradas oportunidades por el directorio de la empresa. Decide y orienta a los directivos sobre quién puede o no entrar a la empresa. ¿Vos sos hijo de Alfaro?, le preguntó Raúl Ranure, que había ingresado a la fábrica el 7 de marzo de 1970. Sí. ¿Y vos de dónde lo conocés al viejo?, quiso saber Pedro Alfaro. La respuesta fue de la Junta Nacional de Granos. Fuimos compañeros, yo soy nacionalista, le dijo, y después le mostró una credencial de la Policía Federal donde también decía Servicio de Inteligencia. También tengo una ametralladora checoslovaca. Soy integrante de la lista rosa de Lobón. Respondemos a Lorenzo Miguel y soy muy amigo de Isidro López, agregó Ranure. López también era integrante de la Rosa, la lista que perdió contra la Marrón que encabezó Alberto Piccinini. En la casa de López se reunían los que la gente llamaban fachos. Ranure, por haberse criado en la ciudad, era quien indicaba las casas de los trabajadores a los que se allanaba o secuestraba. Lo hacía dando todos los detalles de cada una de las casas, cosa que los operativos no fallaran. Así lo denunció Alfaro ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad Metalúrgica. El 22 de abril del año 1975, José García, operario calificado de la sección Púa del turno B de Asíndar, luego de una movilización que repudió la invasión del 20 de marzo, fue secuestrado por un grupo de policías federales y provinciales.
Lo molieron a palos. A las 3 de la tarde volvió a su casa y se desmayó. El 22 de mayo se murió. A los pocos días, una persona de Lobón intervenida, de apellido Cueto, se acercó hasta la casa de la viuda, Ángela Adriana Moreira, de García, para preguntar qué necesitaba. Ángela estaba a cargo de un hogar con 6 hijos. Cueto prometió conseguirle trabajo. Días después, una decena de tipos armados se le metieron por el patio de atrás. Revolvieron los 2 cajones, dieron vuelta a los colchones y se llevaron los anillos de casamiento y un crucifijo de oro. ¿Dónde tenés la mercadería que le trajeron a tu esposo? ¿Dónde están los papeles de los comunistas? Le gritaban mientras tiraban la comida que los vecinos le habían conseguido para alimentar a sus chicos. Al otro día se fue a buscar a Cueto para mostrar los resultados de la ocupación. El hombre de la intervención le propuso ir hasta Sindar para acelerar la búsqueda de trabajo para uno de sus hijos. Cuando entraron por el portón número 1, Ángela reconoció que 2 de los custodios que habían formado parte del grupo de forajidos que estuvieron en su casa. La esposa de García luego fue seguida por Raúl Ranure e Isidro López, y como corolario de tanta impunidad, la empresa Seguros Paraná, que debía pagarle la muerte de José, la conformó con un magro cheque. No venga nunca más por acá, señora. Su marido no murió por un accidente de trabajo, sino por subversivo, le dijeron de la oficina del personal. 5 meses después, el sindicato le prohibió utilizar los servicios de la obra social. Gustavo Acosta y Daniel Castro patrullaban las calles de Villa Constitución a bordo de Falcon Oscuros hasta que empezaron los secuestros. Trabajaban para Sindar y cobraban de la empresa, pero ahora estaban afuera de la planta. Sus sueldos aumentaron. Entré en el círculo de la Juventud Sindical Peronista. Me llevó mi primo Alfredo Acosta, que dependía de Raúl Ranure, por entonces responsable de la Juventud Sindical Peronista en Villa Constitución. Nosotros éramos los verdaderos peronistas. Había que defenderse de los zurdos. La verdad que no pude salir de ahí. Una vez tuve que custodiar el edificio de la UOM y vi cómo trajeron a los tipos vendados y amordazados. Pasaron a mejor vida. Dependíamos de Cuello, responsable de todos los Falcon. Había venido de Buenos Aires. Tenía una relación directa con Pellegrini y Aznares, jefes de producción y personal de Asindar, le dijo Gustavo Acosta a Miguel Ángel Lescano. Acosta tenía una credencial que, según él, le daba carta blanca para actuar. Los sueldos los pagaban Aznares y Pellegrini. Todo eso contó Miguel Lescano el 4 de agosto de 1984 ante la CONADEP. El 19 de junio del año 75, escuché la fecha que estamos diciendo, ¿no? Ahí estamos hablando de junio 75. Analía Matilde Martín fue detenida en Asindar por personal de la Policía Federal y conducida a los albergues de la propia fábrica. Allí le pegaron y la sometieron a simulacro de fusilamiento. En el Día de la Bandera la llevaron hasta la Policía Federal Rosarina y en agosto la trasladaron a la alcaldía de la Jefatura de la Policía Provincial de Rosario. En ese año, no recuerda la fecha exacta, detienen a Ruth González, hermana de una compañera de detención, la psicóloga Mercedes González, y a esta chica Ruth la detienen con sus 2 nenitas de corta edad. Esta chica un día es sacada de la alcaldía y no la ven más. Al parecer sus 2 nenas las habría adoptado una celadora. Cuando en noviembre del año 1976 es trasladada a Devoto, se entera por un diario viejo que había sido muerta en un enfrentamiento, contó Analía.
También denunció que se torturaba en la sección robos y hurtos y luego en el temible pozo del Servicio de Informaciones. Apuntó que una estadounidense estaba embarazada por violación de uno de los represores y que fue reintegrada a su país en el año 1976. Así lo sostuvo ante la CONADEP el 17 de agosto del año 1984. Aide Adela Suplo de Tonso era feliz con su hijo Carlos Antonio Tonso hasta que en diciembre de 1975 llegaron ellos. Los militares le robaron una campera, dinero, un anillo de oro, una cadenita de su hijo y el carnet de identificación de obrero de Sindar. A las 5 de la mañana del 8 de enero de 1976 volvieron. Le hicieron un interrogatorio y se llevaron a Carlos. Juan Alberto, hermano del detenido, lo fue a buscar a la jefatura de Villa Constitución. No está acá, le respondieron. En el camino de La Blanqueada, que conduce a la localidad de Teobal, vio 3 cuerpos tirados al costado de la ruta. Uno de ellos era Carlos, que estaba con la cabeza destrozada y con varios impactos de bala y distintas quemaduras en los brazos. Los otros 2 asesinados eran Pedro Antonio Reché y Jorge Andino. Aide, cuando le mostraron la revista Gente del 16 de febrero de 1984, reconoció 2 fotografías que estaban en aquel número 969. Correspondían a la fisonomía de 2 de las personas que intervinieron en el secuestro de su hijo. Eran Aníbal Gordon y su hijo Marcelo Gordon. Aníbal actuaba como jefe, el que hacía las preguntas, y Marcelo el que llevaba un birrete de color amarillo con visera marrón. Aníbal Gordon era jefe de la brigada Panqueque, una de las más tristemente célebres bandas del batallón 601 del ejército, que en aquellos años formaba la denominada AAA. Carlos Sosa era secretario de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución. Lo detuvieron el 5 de agosto del año 76. Un mayor del ejército lo interrogó sobre su actividad política y trató de convencerlo de que trabajara para ellos dentro del movimiento obrero. No, respondió Sosa. Está bien, aténgase entonces a las consecuencias, lo amenazaron. Después lo llevaron al cuartel del regimiento de Pontoneros de San Nicolás y así recibido por el teniente coronel Saint-Amand, que le informó que sería puesto en libertad. A mí me han transferido todo el problema de Villa Constitución, le dijo Saint-Amand, el mismo que después estaría involucrado en el asesinato del obispo nicoleño Carlos Ponce León el 11 de junio del año 1977. Ni los muertos tuvieron paz en Villa Constitución. En la capilla del cementerio había un tablero donde quedaban las llaves de cada panteón con el número de cada uno, pero ese día, en 1978, faltaba la del panteón 68. Y cuando le pregunté al encargado, el señor Camporesi, me dijo que estaban dentro de un cajón, porque parece que anoche vino el ejército y revolvieron todo. Así lo contó Luis Estefanía el 7 de septiembre del año 1984 ante la CONADEP. Rolando Chávez era obrero de la sección Trafilación dentro de Sindar, hasta que el 24 de marzo de 1976 lo encarcelaron. Su delito era formar parte de la lista marrón. Aunque salió en libertad a fines del año 1977, nunca más pudo conseguir trabajo en una metalúrgica. Estaba marcado y entonces debió ganarse el puchero como albañil. El 26 de septiembre del año 1984, su mujer, Irma Florencia Torres de Chávez, recibió un llamado telefónico en los consultorios Fran Luis Beltrán de la UOM, donde es empleada de limpieza. Usted se tiene que ir de acá, de la UOM, porque si no corre el riesgo de que le pongamos una bomba a su casa, le dijeron, y ella lo informó ante la CONADEP.
Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte. Hemos debilitado el poder sindical y esa es la base para cualquier salida política en la Argentina. Esto lo dijo Juan Alemán, secretario de Hacienda de Jorge Rafael Videla. Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero opositor y las burocracias vinculadas a las grandes patronales. La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona del Gran Rosario. Uno de los torturadores e integrante del Servicio de Inteligencia del Comando 2, Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario, fue Francisco Bueno o Vanegas. Su declaración ante los organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvieron para descubrir los mecanismos del terrorismo de Estado en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la Galería La Favorita, en el 7º piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el trabajo de información. Así lo sostuvo el ex integrante del ejército. De las 7 personas, una de ellas se dedicaba a recabar informaciones en las fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomakura, que están ubicadas en el corredor industrial de Gran Rosario. Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados. El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del corredor industrial era Cacho Marengo. Ese era el seudónimo. El nombre real es Montenegro. Él se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles y preparaba el personal de gerencia de esas fábricas. Así lo sostuvo el desaparecedor. Había otra persona que se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo, que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina. El que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Orefiz. Este trabajo de recepción y selección de información que preparaban los jerárquicos de las empresas de la región comenzó en el año 1974, 2 años antes del golpe. Por eso es que está bueno traerlo hoy a la luz, debido a las cosas que están pasando, a cómo están trabajando los servicios de inteligencia, a cuál es el funcionamiento de los burócratas sindicales hoy, que en vez de dar respuesta a los intereses de los trabajadores, están siendo complacientes con esta política de saqueo a los bolsillos de los trabajadores. Por eso que está bueno traer la historia, no como un mero hecho acontecido hace mucho tiempo, sino como una forma de relacionar estos tiempos que son parte de esa misma historia, que esperemos no termine como terminó esa. Está en nosotros comprometernos para afianzar la democracia, está en nosotros en comprometernos para defender nuestros derechos, está en nosotros comprometernos para defender la vida y que el nunca más no sea solamente un eslogan, sino una realidad. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad. Mar del Plata siente la buena hermandad.
Vos sabés que nosotros siempre hacemos hincapié en la otra comunicación, en las otras voces y en las diferentes formas de comunicar hoy que tenemos que ir asumiendo para poder llegar a diferentes sectores de nuestra sociedad. Quien está trabajando en esto también y desde el Estado es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que en una conferencia de prensa se refería así a justamente el tema de los streamers y de qué forma se está comunicando hoy y de qué forma llegar con nuestra propuesta a los diferentes sectores de la sociedad. Buenos días, Juan Bautista de Voces del Periodista. Como dice el refrán, una de cal por otras de arena. Presidenta, usted hoy es muy vista en todo el mundo por las acciones que está realizando, incluso la ponen ya como, al menos en lo que va del gobierno, va liderando las transmisiones en vivo en las plataformas. Ah, sí. Ahí está el segundo lugar, por cierto. Bueno, eso es muy importante. ¿Cuál es la valoración que hace de esta encuesta a nivel mundial también? Es muy importante. No, es nacional. Es la streamer número uno. Bueno, la streamer número uno, claro. Sí, en México. Pero no todos tienen la cantidad de visitas que tiene usted. Sí. A ver. Pues, la verdad, agradecer a quienes nos ven, nos escuchan en la Mañanera del Pueblo. Es un ejercicio que inicia con el presidente López Obrador y que le damos continuidad, cada quien a su estilo, obviamente. Pero es muy importante porque los medios de comunicación son medios, tanto los medios tradicionales, vamos a ponerle así, como los medios alternativos y muchos de ustedes que se dedican a informar al pueblo. Y aquí pues tenemos las dos cosas, ¿no? O las tres: medios alternativos, medios tradicionales y la comunicación directa, que nos oyen en vivo y a todo color, así decían en mis tiempos, en vivo y a todo color. Ahí está los más vistos streamers en México. Presidente, yo le quisiera hacer una pregunta muy particular sobre esto, porque el estilo es muy distinto, incluso la prestancia, la pedagogía en la que usted presenta la información, o incluso lo que está diciendo es el tema tan importante de que va a ser por tres partes para que no haya confusión y todo el mundo tenga la claridad. ¿Cree usted que la parte académica, estar frente al salón de clases, no tanto en los mítines, haya influido? Di clases demasiados años de mi vida como para que se olvide. Y hoy toda esta parte de la metodología tenga también ese impacto porque va creciendo y bueno, va empezando el gobierno, me imagino que se va a ir fortaleciendo también su discurso y su método de exposición. Pues es diferente, cada uno tenemos una forma distinta de informar. Ustedes también en sus canales pues tienen formas distintas de informar. En el caso, siempre lo dije, el presidente López Obrador tenía, vamos a decir, tiene, porque ya vienen sus libros pronto, una forma de informar muy importante, porque él pues construyó esta revolución de las conciencias en nuestro país. Fue pues el gran dirigente de nuestro movimiento y un gran presidente. Y él tenía pues su forma de comunicar. Él nació en Tepetitán, Macospana, Tabasco. Su servidora, yo nací en la Ciudad de México. Viví de niña en el Estado de México, en realidad. Nací aquí, pero viví hasta los 12 años en el Estado de México, en Naucalpan, Hacienda de Echegaray, era la colonia. Son estas colonias de clase media que se hicieron durante un periodo. Creo que las torres de satélite son de finales de los 50, ¿no? Entonces todo lo que estaba alrededor de las torres de satélite, pues crecieron muchas colonias
casitas. Ahí adquirieron una casa a crédito mis papás, y mi mamá y mi papá, y vivimos hasta los 12 años y luego ya vivimos en Coyoacán después. Bueno, yo nací en la zona en la Ciudad de México. Él estudió ciencia política, yo estudié física. Pues ya de ahí, evidentemente, pues hay una historia distinta, y después compartimos ideas, compartimos proyecto de nación, pero pues cada uno tiene una historia distinta y una forma de comunicar distinta también. Gracias, Presidenta. Ahí escuchabas la Presidenta de México, de qué forma se está comunicando hoy, de qué forma hoy también se están trabajando en general los medios de comunicación a lo largo de todo el planeta. Es decir, ha cambiado la forma de comunicarnos. Hoy, bueno, La Mujica es un fiel ejemplo de esto. La Mujica hoy, que no es una radio que no sale al aire tradicional, sino que sale por las diferentes variantes, por aplicación, por Spotify, por YouTube, por la página. Es decir, nos tenemos que ir adaptando a esta nueva forma de comunicarnos para poder llegar a diferentes sectores de nuestra sociedad. Hoy la escuchamos a la Presidenta de México. En otro momento también Nicolás Maduro hacía referencia a toda esta temática que tiene que ver con la comunicación, tan importante para hoy. En este mundo tan convulsionado, hay países que han sabido llevar en paz y armonía su relación en estos tiempos, como es el caso de Rusia y de Venezuela, que están cumpliendo 80 años justamente de esta relación que están teniendo bilateral. Vamos a escuchar una parte de una conversación mantenida entre el presidente de Rusia, Putin, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que así se referían a este encuentro. En primera instancia vamos a escuchar la traducción de las palabras de Vladimir Putin. Conferencia en formato casi presencial. Nuestra conversación coincide con una fecha importante de 80 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Y de todo corazón, permítame felicitarle a usted y a todos nuestros amigos venezolanos con esta fecha. Nos intercambiamos mensajes donde ambas partes destacaron el nivel satisfecho de relaciones ruso-venezolanas y el interés demostrado en su desarrollo paulatino en el futuro, en el espíritu de la amistad y una comprensión absoluta. Los vínculos ruso-venezolanos tienen una historia larga con unas páginas brillantes. Aún en el siglo XVIII, el héroe nacional de Venezuela visitó Rusia, Francisco de Miranda, y la emperatriz Catalina II también le dio el rango de coronel del ejército ruso y el pasaporte ruso. A mediados del siglo XIX, el imperio ruso reconocía la independencia de Venezuela, que de hecho fue un inicio de contactos interestatales, pero el establecimiento de relaciones en el marzo de 1945 de las relaciones diplomáticas estableció las condiciones para entablar el diálogo político regular, para ampliar el comercio y vínculos culturales. La etapa contemporánea de cooperación entre nuestros países está conectada con el nombre del presidente Hugo Chávez. Recuerdo con cariño todas nuestras conversaciones de confianza con él, y gracias a su contribución personal, sus ideas brillantes y su posición dura y firme, se realizó este avance tan significativo en nuestras relaciones. Ahora hemos llegado a nivel de relaciones estratégicas y la causa del comandante continúa ahora usted, señor presidente, luchando por la soberanía de su país, de su línea inquebrantable de cooperación estrecha con Rusia, que tradicionalmente se basa en relaciones de amistad, confianza
y consideración mutua de los intereses. De nuestras partes, nosotros hacemos todo posible para otorgar aún más estrecho carácter a nuestras relaciones en el ámbito cultural, técnico, comercial, en el ámbito cultural y humanitario. Destaco con satisfecho que está acordado totalmente el acuerdo de asociación estratégica y de cooperación que asentará la base sólida para ampliar aún más los vínculos multifacéticos para una larga duración. Y esto se podría concertarse durante su visita a Rusia. Me alegraría verlo también en Rusia en las celebraciones de las fechas de 9 de mayo de 80 años de la victoria en la Gran Guerra Patria. Recordamos que en periodo difícil de la lucha contra el fascismo, Venezuela se puso de nuestro lado y ayudó con lubricantes y con gasolina que a través de el Lend-Lease fueron enviados a nuestro país, garantizando el trabajo de la aviación y otro equipo militar. Hoy juntos abogamos contra todas las manifestaciones de neonazismo y colonialismo. Valoramos que Venezuela se mantiene a Rusia y la posición de Rusia en diferentes plataformas internacionales. Rusia y Venezuela tienen unas posiciones afines en diferentes ámbitos de la agenda internacional. Juntos aspiramos un mundo más justo, un orden mundial más justo y proponemos los principios de soberanía de los estados, de cooperación sin injerencia externa en los asuntos internos. El fortalecimiento en el futuro de la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela en todos los ámbitos, por supuesto, coincide con intereses de desarrollo de todos nuestros países. Estimado amigo, querido amigo, felicito una vez más a usted y a su pueblo con esta fecha. Gracias. Bueno, presidente Putin, quiero transmitirle un abrazo de solidaridad, hermandad, apoyo permanente a usted, al pueblo ruso. Todavía está fresco los recuerdos de la cumbre histórica de los BRICS en la hermosa ciudad de Kazán y la jornada donde compartimos un conjunto de criterios comunes del mundo nuevo que ya ha nacido, un mundo que nosotros calificamos desde nuestra doctrina de la diplomacia bolivariana de paz como el mundo pluricéntrico, el mundo multipolar, el mundo donde las relaciones del respeto, de igualdad, de cooperación son la esencia del trabajo entre los países, entre los gobiernos. Usted recordaba al gran Francisco de Miranda, generalísimo de la causa de la independencia en Venezuela, mariscal del ejército francés y coronel del ejército ruso, quien dejó una huella para siempre en ese proceso histórico de acercamiento entre el pueblo de Venezuela, de Suramérica, porque Francisco de Miranda fue un gran suramericano, un gran independentista de nuestra América, y el pueblo de Rusia. También recogen las páginas de la historia grande que fue Rusia quien reconoció la independencia ganada con las armas del ejército libertador de Simón Bolívar por allá en 1857. Son hitos claves, fundacionales, de principio. Y el comandante Hugo Chávez y usted iniciaron una era grande, pudiéramos decir, la era del siglo XXI, entre relaciones que han ido perfeccionándose. Yo le podría decir, querido presidente Vladimir Putin, que hemos entrado
en una etapa de madurez de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Y tenemos la confianza política, tenemos la coincidencia estratégica en la visión del mundo, tenemos la demostración práctica de que otro mundo es posible, de que un tipo de relaciones basadas en la igualdad, en el respeto, en el triunfo mutuo de la causa de los dos países es posible. Ya nosotros, como usted sabe, hemos venido trabajando en equipo para avanzar en una celebración por todo lo alto en los 80 años. Permítame usted transmitirle al pueblo de Rusia nuestras felicitaciones adelantadas por los 80 años de la gran victoria de la Gran Guerra Patria, que marcó la historia de la humanidad. No puede entenderse la historia de la humanidad sin la gran victoria de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, del pueblo ruso frente al nazifascismo. Y desde Venezuela he dado las órdenes para que haya una conmemoración profunda, una celebración por todo lo alto, tanto popular, política, institucional como militar, de este gran triunfo. Y en esos días vamos a inaugurar un gran monumento en homenaje al ejército libertador de Rusia, de la Unión Soviética, el ejército ruso, acá en Caracas. Y espero que en esas jornadas podamos suscribir lo que ya hemos avanzado, que es el acuerdo de asociación estratégica y cooperación entre Venezuela y Rusia, que eleva al máximo nivel nuestras relaciones en varios campos que ya hemos avanzado: el campo económico, comercial, el financiero y bancario, el campo de la cooperación energética, que se fortalece cada vez más ahora, el campo de la cooperación industrial, de la salud pública, del transporte, de la agricultura, de las tecnologías de información, de la cooperación en el espacio, de geología, uso de subsuelo, el campo del turismo, de la ciencia, de la educación, de la cultura, del deporte, etcétera, etcétera. Por eso que le decía, hemos logrado un altísimo nivel de compenetración, de madurez, y estoy seguro que cumpliendo 80 años, como cumplimos, hace 80 años nuestro país sumó modestamente su palabra desde la patria de Bolívar para acompañar lo que fue la gran victoria contra el nazifascismo. 80 años después estamos en el siglo XXI caminando juntos. Así que me alegra mucho que se dé esta reunión de trabajo en esta modalidad de videoconferencia para conmemorar, como debe ser, los 80 años de la gran guerra patria, de la gran victoria, y los 80 años de nuestra relación histórica. Me complace mucho, presidente. Felicitaciones. Ahí escuchabas las palabras de Vladimir Putin y de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en estos 80 años de relaciones entre ambos países. Están, como decía Maduro, ¿no?, ante un nuevo mundo, nuevos bloques que se están gestando, nuevas formas de comercialización. Es decir, es un mundo diferente al que nos quisieron hacer creer en los 90, que nos hablaban de un mundo unipolar, de un mundo donde ya no existían las ideas, donde solamente el neoliberalismo era lo que, y el neoliberalismo y todo lo que era las políticas llevadas a cabo por los grandes grupos económicos era lo único que servía. Bueno, no. Hoy hay otros valores que se han recuperado, hay otras formas de integrarse entre los pueblos, y realmente es interesante que esto sea así, pues permite el desarrollo de diferentes países,
permite el desarrollo de ser pueblos libres, que es lo que queremos ser dentro de esta hegemonía que ha tratado de imponer Estados Unidos para toda Latinoamérica y para el resto del mundo. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad. Mar del Plata siente la buena hermandad. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Esperemos que haya servido para ese objetivo que siempre nos proponemos, que sea aportar ese granito de arena para la construcción de una nueva sociedad, la sociedad que nos merecemos vivir. No nos vamos sin antes agradecer, como siempre, a quienes hacen posible que La Mujica esté al aire, a quienes La Mujica sea esta hermosa realidad, a quienes trabajan en la operación técnica, en la edición de programas, a todos nuestro agradecimiento y felicitaciones también por la cobertura que viene haciendo de diferentes cosas que suceden en nuestras comunidades. Nos volveremos a encontrar en cada una de nuestras repeticiones y por supuesto cuando volvamos el martes que viene con Seguir Andando. Y no te olvides, el 24 a marchar, a llenar las calles, a acompañar a los jubilados también, los días miércoles, ser sujetos de cambio, ser sujetos protagonistas de una democracia que a veces parece tambalear, pero tenemos que reafirmarla y tenemos que validarla día a día. ¿Y con qué reafirmamos la democracia? Con nuestra participación. Será hasta la semana que viene. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante.